Bendiciones para todos mis hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este momento. Bienvenidos a su serie Guerra Espiritual, ¿verdad? En esta primera lección sobre guerra espiritual, quiero que hablemos acerca de dos reinos. Por ahí quiero comenzar a hablarles acerca de la realidad que actualmente estamos viviendo y es sobre dos reinos. El Nuevo Testamento, mis hermanos, presenta al pueblo de Dios de diversas maneras. Por ejemplo, en Efesios lo muestra el apóstol Pablo como una asamblea legislativa. También en la carta a los Efesios vemos la iglesia como una familia. Miramos la iglesia también como un templo, como la novia de Cristo, como una asamblea. Sin embargo, el cuadro final que Efesios presenta acerca de la iglesia, acerca del pueblo de Dios, es sobre un ejército. Este ejército, mis hermanos, está comprometido a librar una guerra de dimensiones globales que afecta cada parte de este globo terráqueo en el cual vivimos. De hecho, aún la palabra global no expresa debidamente la amplitud de este conflicto, ya que no solo abarca la tierra, sino que va más allá hasta alcanzar los lugares celestiales. En realidad, el adjetivo que mejor describe este conflicto no es global, sino universal, ya que abarca todo el universo creado. En otras palabras, esta guerra, mi hermano, que tú y yo estamos enfrentando, es una guerra de orden universal. Este pasaje bíblico que vamos a leer ahora es el que más claramente describe este conflicto. Y me imagino que te estás pensando en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 dice la Biblia en el verso 10 al verso 12. Primeramente vamos a examinar lo que dice la Nueva Versión Internacional y luego vamos a comparar el texto con otras versiones que voy a estar usando. Dice aquí la palabra del Señor: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y el verso 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo da por sentado que como creyentes estamos librando una guerra para la cual necesitamos la armadura apropiada y que nuestro adversario es el diablo mismo. Luego en el verso 12 explica un poco más las características de esta guerra. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En la Biblia de las Américas me llama la atención porque este verso dice así en la Biblia de las Américas: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. También quiero usar la versión Dios habla hoy. Bueno, no es una versión como tal, es más una traducción. Y quiero que miremos esta paráfrasis como lo describe la Dios habla hoy. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Así que, mis hermanos, sea cual sea la versión que usted desee usar, queda claro que como creyentes estamos involucrados en un conflicto titánico que deja a las mentes estupefactas
de la amplitud y la cobertura de dicho conflicto. Al tratar de comprenderlo, y en este estudio nuestra intención, mis hermanos, es explicar lo que está sucediendo con el tema de guerra espiritual. Esta descripción de Efesios capítulo 6, verso 12, da a entender que nos estamos enfrentando a un reino muy bien estructurado y bien organizado, con un orden jerárquico de autoridad y diferentes gobernantes y subgobernantes que son responsables por sus diferentes territorios. Hermanos, la Biblia dice que son potestades mundiales que dominan las tinieblas de este siglo. Y nuestro blanco de guerra es contra un ejército bien organizado, bien estructurado. Si el apóstol lo describió de esta forma para nosotros, es porque el Espíritu Santo está interesado en que la iglesia de hoy día sepa bien esta verdad importante revelada en Efesios capítulo 6. Entonces, he aquí algunas verdades que surgen del estudio de Efesios 6, versículo 12. En primer lugar, el conflicto afecta a todos los creyentes. Este es el primer punto importante para recalcar. Es un conflicto que no respeta a ninguno. Afecta a todos los creyentes. No solo a un grupo en particular, como misioneros o solamente a los pastores o a los evangelistas, sino a todos por igual. También debemos considerar la importancia de la lucha o del combate en el que estamos involucrados tú y yo. La lucha consiste en el más intenso conflicto que pueda haber entre dos personas. Y para tener éxito hay que usar todas las partes del cuerpo y todas las destrezas y artimañas que se tengan al alcance. Es un conflicto, hermanos, que involucra al ser completo. Por eso nos invita la Escritura a usar toda la armadura de Dios. Por eso la forma de atacar al enemigo, la forma de involucrarnos en esta guerra es usando todo nuestro ser, ¿verdad? Usando todo lo que tenemos al alcance para equiparnos para dicha guerra. Entonces, Satanás tiene un reino muy bien organizado, como ya miramos. En ese reino existen varios niveles y áreas de autoridad. El cuartel general de ese reino está ubicado en las regiones celestes. Es algo increíble, pero la Biblia nos muestra esta verdad claramente. El hecho de que Satanás gobierne sobre un reino bien organizado les causa asombro y espanto a muchas personas. Sin embargo, hay muchos pasajes bíblicos que indican claramente que así es, que Satanás domina, controla desde su reino en el que él tiene toda potestad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 22 al versículo 28, se menciona un incidente en el cual Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo, al echar fuera de él el demonio. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice el verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Quiero empezar definiendo a Beelzebú.
Belcebú significa literalmente Señor de las moscas. Es el título que se usa para referirse a Satanás como el que gobierna sobre los demonios, ya que a estos se les compararon con los insectos o con las moscas. Jesús le responde a los fariseos. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En primer lugar, nota, hermanos, que este pasaje indica claramente que Satanás sí tiene un reino. Y en segundo lugar, este reino no está dividido, sino que está bien organizado, como ya lo mirábamos allá en Efesios. En tercer lugar, su reino permanece y no ha sido derrotado aún. Jesús sigue diciendo lo siguiente: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús menciona otro reino. ¿Cuál reino menciona Jesús? Menciona el reino de Dios. En particular habla de un caso en que el conflicto entre dos reinos se manifiesta. Dice: al yo echar fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, saben que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que implica esto es que el ministerio de echar fuera demonios pone de manifiesto las potestades del reino satánico y también demuestra, mis hermanos, la superioridad del reino de Dios, porque los demonios son echados fuera bajo la autoridad de este reino en mención. A fin de cuentas, hay dos reinos mencionados aquí en la Escritura que se oponen entre sí: el reino de Dios y el reino de Satanás. Una vez más, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 12, vamos allá, mis hermanos, a la lectura de Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, dice la Escritura: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miremos una vez más que hay dos potestades o reinos. Existe el reino de luz, donde se encuentra nuestra herencia, pero también existe la potestad de las tinieblas, de donde hemos sido arrebatados, hemos sido trasladados. La palabra que se traduce potestad es la palabra griega exousia, que quiere decir autoridad. En otras palabras, estemos de acuerdo o no, Satanás tiene autoridad también. Entonces, hermanos, Satanás gobierna sobre un reino reconocido por la Biblia, la palabra de Dios. Así que estos dos reinos están librando entre sí una guerra a muerte, la cual está llegando a su culminación en nuestros días, ya que estamos en los últimos tiempos. Te invito, mi hermano, a que escuches la segunda lección, que tiene que ver con el centro o el lugar de operaciones de Satanás. Bendiciones para todos y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Somos la iglesia de Cristo.
Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios.